Capítulo 21. 3 días después de Wori no mejoraba. Si acaso, empeoraba. 24 horas después del operativo fallido de los 5 urbanitos, 3 personas más desaparecieron. Al día siguiente, 9. Al tercero, 18. El número crecía exponencialmente. El SCP-017 no dormía. No se detenía. Simplemente cazaba. 241 personas desaparecidas. Batman patrullaba las calles circundantes cada noche buscando rastros. Encontraba evidencia de desapariciones como manchas en el pavimento que parecían haber sido barridas circularmente, pero ningún cuerpo. Ninguna pista del culpable. Para el Caballero Oscuro, todo indicaba un grupo criminal organizado o mutantes. Los Iota 10 trabajaban en mantener esa narrativa. Reportes falsos de peleas entre bandas y teorías de mutantes operando en la zona. Lo que fuera menos la verdad. Elías no dormía tampoco. Pasaba las noches en la base Nexo monitoreando en vivo lo que ocurría en Devonbury. Observaba al SCP-017 moverse en la oscuridad. Estudiando sus patrones, su velocidad y su comportamiento. Había tiempo para una sola oportunidad. Una captura, una posibilidad de contención. Todo estaba listo para ello. La base Downtown estaba completamente operacional ahora. La celda especial construida con luz dura brillaba bajo los sistemas de iluminación de alta intensidad. Las paredes sólidas de luz condensada formaban un cuadrado perfecto de 10 metros por 10 metros. Dentro, un espacio que ninguna sombra podría atravesar. Un lugar donde el SCP-017 estaría indefenso. Pero primero necesitaba llegar allí. Elías estaba en la sala de operaciones de la base Nexo, rodeado de pantallas que mostraban mapas de Devonbury, esquemas tácticos y cámaras en vivo. Su equipo de planificación había trabajado durante 72 horas sin descanso. El plan era sencillo en teoría, pero complejo en ejecución. Operación Eclipse Total. El nombre era apropiado. Un eclipse era la sombra de la luna bloqueando el sol. Este operativo era exactamente lo opuesto. Luz bloqueando toda sombra. Una inversión completa de las condiciones donde el SCP-017 prosperaba. Elías revisó el plan por enésima vez. Todo el destacamento Z9 y los Z10 lo acompañarían para la contención del SCP. Estaban equipados con trajes de cromo pulido capaces de reflectar casi el 95% de la luz, permitiendo que no generaran sombra. Llevaban botas con antigravedad de bajo nivel. Fue curioso cuando las encontró en el Tier 2, pues permitían flotar como máximo 2 centímetros del suelo, pero para esta operación era más que suficiente puesto que eliminaba su única debilidad, la sombra que se generaba por segundos antes de pisar el suelo. Luego estaba el destacamento Pi-1. Ya diezmados por el operativo fallido hace 3 días, parecían más listos que todos allí, como si no solo se tratara de contener al SCP, sino más bien de una venganza por sus compañeros caídos. Ellos, a diferencia de los otros destacamentos, no participarían en el frente. Irían en 4 camiones blindados modificados con matrices de iluminación LED de grado militar. Estos camiones eran capaces de crear un cuadrado de 50 metros alrededor de la anomalía, inundando la zona con luz. Así, el SCP quedaría reducido a su tamaño de niño y no tendría la oportunidad de usar las sombras para moverse. Por último, estarían los Gamma 5 operando desde la base Nexo, que estaba más cerca de Looptown. Ellos manejarían 20 drones rodeados de esferas de luz, manteniéndose prácticamente arriba del SCP por si algo fallaba. También servirían para colocar la celda de contención encima del SCP y mantener vigilada la zona. También él iría con los Z9 y los Z10, con el mismo equipamiento, pero él usaría el poder del SCP-205, al cual tenía acceso por 24 horas luego de usar la tarjeta. Haciendo así una triple defensa de luz, no había margen de error. Todo estaba perfectamente planeado. Este operativo le había costado la suma de 18.000 puntos, pero lo valía con tal de contener al hombre sombra. 22:30 horas los soldados se reunieron en la base Nexo. 20 efectivos de ETA 10 en filas perfectas. 8 de Z9 en un grupo compacto. Cada uno listo para lo que vendría esa noche. Elías entró a la sala de operaciones donde los soldados esperaban. No hizo un discurso largo. Hemos visto a 4 compañeros morir hace 3 días, dijo, su voz neutral pero firme. Más de 200 personas murieron. Esto no es un ejercicio. Es la contención de una clase Keter. El riesgo es máximo. La preparación ha sido exhaustiva. Los protocolos están listos. Elías caminó entre las filas de los ETA 10.
El SCP-017 no puede proyectar sombra sobre ustedes si ustedes reflejan toda luz incidente. Mantengan la formación. Mantengan la comunicación. No se separen del perímetro de luz. Se dirigió hacia la zona donde estaban los Pi-1. Ustedes crean el escenario. Sin su perímetro, esto es un suicidio. Las luces no pueden fallar. Los drones no pueden fallar. Si algo falla, avisen inmediatamente. Salimos en 1 hora y 30 minutos. Prepárense. Los soldados se dispersaron sin una palabra más. Elías regresó a la sala de operaciones. Miró los mapas de Devoery proyectados en pantalla. Docenas de puntos rojos marcando las zonas de desaparición. Una zona oscura en el corazón del distrito, donde la iluminación era prácticamente nula. Esa era su objetivo. 23:15 horas. Elías activó el SCP-205. Sintió el poder fluir a través de sus manos. Los reflectores especiales, invisibles pero presentes, se activaron. La luz que generaban era diferente, peculiar. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido alrededor de sus dedos. Una luz que no tenía sombra y que podía atravesar paredes, vidrio, metal, concreto o cualquier cosa, excepto lo blanco. El poder permanecería activo por 24 horas. Más que suficiente para el operativo. Elías extendió sus manos. Luz invisible pero palpable irradió de ellas. Los sistemas de sensores en la sala de operaciones detectaron la radiación lumínica, mostrando un aura extraña alrededor de sus extremidades. Perfecto. Se equipó con el traje de cromo y las botas con antigravedad. Llevaba un arma de fuego estándar como respaldo, pero el verdadero poder estaba en sus manos. Salió de la base Nexo. 23:45 horas. Los vehículos estaban listos. 4 camiones esperaban afuera del edificio, equipados con matrices de luces LED por todas partes. Emitían una luz extremadamente brillante. Otros vehículos también estaban estacionados. Vio a los soldados con los trajes de cromo puestos y medio flotando al caminar antes de subirse a ellos. Elías subió a uno de los vehículos. Todos los elementos, verificar comunicación, dijo por radio. ETA 10, comunicación clara, respondió E1. Z9, comunicación clara, respondió Z1. Pi1, comunicación clara en todos los camiones, respondió P1. Avanzamos en formación. Velocidad. 30 km por hora una vez llegados a la zona. Máximo silencio. 23:50 horas. El sonido de los motores diésel resonaba por las calles de Gotham. 4 camiones blindados de Pi1 en formación de diamante. Los vehículos en el centro. Gotham por la noche era un lugar de sombras. Las farolas de la ciudad parpadeaban irregularmente. Las calles estaban relativamente vacías. Ignoraban que pasaba una de las operaciones más peligrosas que la ciudad jamás había visto. Dentro de los camiones de Pi1, los operarios verificaban los sistemas de iluminación. Los paneles LED brillaban con una intensidad cegadora. Los drones especiales estaban listos para ser desplegados. 10 minutos, anunció Elías. Las calles se oscurecían conforme se acercaban a Devoery. Habían llegado. 23:58 horas. Los vehículos comenzaron a desacelerarse. Devoery se extendía frente a ellos. Una zona que prácticamente no tenía iluminación municipal. Posiciones finales, ordenó Elías. Pi1, desplieguen el perímetro. Máximo espaciado sin crear brechas de oscuridad. Drones. Desplegados y patrullando. Entendido, director. Desplegando ahora, respondió P1. Los 4 camiones blindados se separaron, tomando posiciones estratégicas en las 4 esquinas principales del distrito, creando un cuadrado de vigilancia. Los LED se encendieron a máxima potencia. La oscuridad fue invadida por una luz blanca cegadora. Las sombras entre los edificios fueron eliminadas. Bajo los LED de los camiones, se convirtió en una zona donde las sombras no podían formarse. Drones activos, continuó P1. Pequeños drones cuadricópteros se elevaron. Cada uno equipado con LED direccionables, cubriendo las zonas donde la luz terrestre era insuficiente. ETA 10, Z9, avanzando hacia la zona central, ordenó Elías. Los soldados se acercaron a pie al centro del perímetro. La luz que emanaba del SCP-205 en sus manos era imperceptible a simple vista, pero todo aquello que iluminaba se hacía visible de forma cristalina. Aproximación a la zona central, dijo Elías por radio. Mantener formación. No separarse de la cobertura de luz. Comunicación cada 30 segundos.
Los soldados avanzaron. Donde la luz municipal no llegaba, donde ni siquiera los drones podían iluminar, existían pequeñas bolsas de penumbra. Lugares donde el SCP-017 podría estar escondido. Sensores de movimiento activados, reportó E1. Barrera de luz verificada, reportó P1. Perímetro completo. Ninguna zona de oscuridad significativa dentro del radio operativo. Elías continuó avanzando. Sus ojos escaneaban las sombras. Sus manos estaban listas. El SCP-205 permanecía activo. La operación había comenzado. Los soldados avanzaban hacia la zona central, hacia donde el hombre sombra estaba. Toda una orquesta de luz y tecnología dirigida contra una entidad que se alimentaba de sombra. Capítulo 22. 00:12 horas. La luz era sofocante. Los 20 drones de Gamma 5 sobrevolaban en formación de malla, sus esferas LED emitiendo una luminiscencia blanca que convertía Devori en un lugar casi irreal. Desde arriba, la zona parecía un estadio de fútbol. Cada rincón iluminado, cada sombra eliminada. Los 4 camiones de Pi-1 mantenían sus matrices LED funcionando a máxima potencia, creando un perímetro de luz de 50 metros de radio. Dentro de ese perímetro no había oscuridad. No había sombra. Solo luz blanca, constante, asfixiante. Los soldados avanzaban en formación. Sus trajes de cromo pulido brillaban bajo la iluminación, convirtiéndolos en figuras casi espectrales. Las botas antigravedad mantenían sus pies flotando 2 centímetros sobre el piso, eliminando cualquier sombra que pudiera proyectarse al caminar. Era un efecto extraño. Los soldados parecían deslizarse sobre el piso sin tocarlo realmente. Elías iba en el centro. Sus manos emitían la luz del SCP-205. ¿Estatus de zona?, preguntó Elías por comunicador. Perímetro estable, respondió Gamma 5 desde la base Nexo. 20 drones en posición. Matrices LED operando al 98% de capacidad. Los sensores no detectan anomalías en los extremos del perímetro. SCP-017 sigue dentro del radio. No ha intentado aproximarse a los límites de luz. Se mantiene en la zona central, moviéndose erráticamente. Parece confundido. Confundido. Eso tenía sentido. El SCP-017 había pasado una semana cazando en la oscuridad absoluta, alimentándose de sombras, matando sin resistencia. Ahora estaba en un lugar donde no había sombra, donde cada movimiento era visible y cada intento de ataque resultaba inútil. Los edificios abandonados se elevaban alrededor del perímetro, sus estructuras decadentes proyectando distorsiones de luz sobre sus superficies rotas. Aproximación a zona central, ordenó Elías. Paso deliberado. Formación de diamante para los Z-10. Z-9, flanqueo a distancia. Todos listos para contacto. Los soldados continuaron avanzando lentamente. La visión aérea mostraba al SCP-017 como una mancha oscura en el centro de un círculo de luz blanca. La entidad se movía de un lado a otro, probando los límites de su prisión luminosa. Una y otra vez. Sin éxito. 00:18 horas, contacto visual. Gritó E1 de repente. Zona norte. Entre los escombros. Ahí, entre los restos de lo que alguna vez fue un edificio, la forma pequeña del SCP-017 se materializaba bajo la luz de los drones. Parecía estar sufriendo. Humanoide, de 80 centímetros de altura. Un velo de sustancia negra parecida al humo, vagamente delimitado. El SCP-017 se movió. No caminó, saltó. Un movimiento explosivo que lo llevó 10 metros instantáneamente, directamente hacia el flanco izquierdo de los Z-10. Evasión. Gritó E1. Los soldados se dispersaron con velocidad entrenada. El SCP-017 llegó al lugar donde momentos antes había un soldado, encontrando solo aire. Pero la entidad no estaba lista para rendirse. Su cuerpo se expandió. Intentaba envolver y consumir, pero sin sombras en las cuales refugiarse, su intento fue débil. En otro arranque se abalanzó contra otro soldado. El traje de cromo reflejó la luz hacia el hombre sombra. Chocó como si el traje fuera una barrera infranqueable. Ahora. Gritó Elías. Sus manos se levantaron. La luz del SCP-205 fluyó desde sus dedos, invisible pero devastadora. La radiación lumínica pura atravesó el aire y se dirigió directamente al SCP-017. La entidad emitió un sonido. No era un grito. Era algo peor, entre el quejido de un animal moribundo y el alarido de algo siendo consumido desde adentro.
El SCP-017 se contrajo violentamente. Su tamaño disminuyó de vuelta a sus 80 centímetros. Sin acceso a sombras, la entidad se volvía más pequeña y frágil. Mantener presión, ordenó Elías. Los drones intensificaron sus luces. 20 haces de LED directamente sobre el objetivo. Los soldados formaron un círculo para evitar que se alejara. La entidad que había masacrado la zona durante una semana ahora era una mota oscura en un océano de luz blanca. Estatus del SCP-017. Debilitamiento progresivo, reportó Gamma 5. Amenaza aproximada. Un 15% de lo que era antes. 00:25 minutos horas. Una noticia poco agradable llegó a sus oídos. Director, tenemos contacto no identificado. La voz de Gamma 5 fue súbita. Zona norte. Aproximadamente 40 individuos aproximándose al perímetro. Armados. Por su vestimenta parecen ser de la familia Maroni. Maroni. La segunda familia más poderosa de Gotham. Debieron haber visto la luz desde kilómetros de distancia. Sal Maroni era violento e impulsivo, algo que se reflejaba en sus miembros. Distancia. 800 metros y cerrando. Todavía no nos han visto directamente, pero llegarán en minutos. Pi 1, ¿cuántos operarios disponibles fuera de los camiones? 7, director, respondió P1. Los otros 4 mantienen operacionales las matrices LED. 7 contra 40. Envía a los 7 al norte. No quiero que se acerquen al perímetro principal. 00:30 minutos horas. El primer intercambio de fuego fue casi ceremonial. Los Maroni aparecieron en el perímetro externo de luz, completamente desorientados. No esperaban oposición armada. P1 y sus 6 compañeros abrieron fuego de advertencia. Los Maroni respondieron. Armas de fuego, gritos. P1 movió su equipo con precisión entre los escombros, usando el terreno a su favor y manteniendo fuego de supresión. Los criminales, sin coordinación, se vieron atrapados en un fuego cruzado. El combate fue unilateral. Los criminales comenzaron a rendirse o retroceder. Conflicto resuelto, reportó P1. Amenaza neutralizada. Regresando a posiciones. Mientras tanto, los soldados terminaron aprisionando al hombre sombra en un pequeño espacio. Desde arriba, 5 drones se movieron más cerca. 4 de ellos traían una celda de metal lista para contener temporalmente al SCP, y el quinto estaba dentro de la misma iluminando todo. Y con un simple puff, todo terminó. Por unos segundos todos se quedaron quietos. Esto había sido increíblemente fluido. Sabían que los QT requerían muchísimos recursos, pero la preparación había dado frutos. 00:55 minutos horas, director, problema, la voz de Gamma 5 fue tensa nuevamente. Detectamos presencia no identificada en un edificio abandonado, zona sureste. Aproximadamente 300 metros. Este individuo está buscando no ser detectado, pero nuestros drones lo encontraron. ¿Identificación? En progreso, director, basándome en la silueta y patrones de movimiento, es probable que sea Batman. Batman. El Caballero Oscuro. La última complicación que Elías necesitaba. ¿Cuánto tiempo lleva allí? Desconocido. Los drones solo lo detectaron hace 30 segundos. No hay manera de determinarlo. ¿Está armado? Sí. Arsenal completo. Vigilancia pasiva. ¿Nos ha visto? Es probable. Tiene una línea visual clara a tu ubicación. Elías abrió los ojos. A través del perímetro de luz, mirando hacia el edificio a 300 metros, pudo ver una silueta en los tejados. Perfectamente silencioso. Batman. Todos los elementos, retirada inmediata, ordenó Elías. Cierren el perímetro. Matrices LED a modo de transporte. Preparen los vehículos. Vamos. Ahora. Los soldados se movieron sin preguntas. El perímetro de luz comenzó a colapsar y las sombras regresaron lentamente a The Bowery. Elías continuó mirando el edificio donde Batman estaba. Sus ojos se encontraron con los del vigilante desde la distancia. No hubo palabras, solo una comprensión silenciosa. Elías se giró y corrió hacia el vehículo de comando. Vamos. Velocidad máxima. Rumbo a Downtown. Los vehículos aceleraron. El convoy comenzó a moverse. Los camiones de P1 liderando, el SCP-017 en el centro y los demás flanqueando. A través de la ventana trasera blindada, Elías vio a Batman en el tejado, observando cómo se retiraban. El vigilante no los persiguió. Solo observó. Estatus. Todas las unidades en movimiento, respondió Gamma 5.
Ruta a la base Downtown confirmada. Tiempo estimado de llegada: 15 minutos. El SCP-017 permanece seguro. Elías no respondió. Batman sabía ahora. O al menos sospechaba fuertemente que algo iba más allá del crimen organizado. Algo que justificaba una investigación profunda. Batman seguía ahí. Una silueta oscura observando. Y ahora, todo se volvería más complicado. Capítulo 23. Bruce Wayne estaba pasando por una de las peores semanas del año. Más de 200 personas habían desaparecido, presumidamente muertas, bajo sus narices y él aún no había encontrado nada. Lo peor era que no había pistas. No había rastros incriminatorios. No había señales. Nada. Criminales como el Joker podrían asesinar tanto, pero con ese sigilo, imposible. Era todo tan raro como aquella guerra en Denarrows. Cuando volvió a investigar, ya todo había acabado. Todo indicaba que Sionis era el culpable, pero algo se sentía mal. ¿Qué lo había impulsado a romper el equilibrio? ¿Qué había allí que lo amenazó o interesó? No lo sabía. Era como un niño con su primer cubo de Rubik. Al inicio, todo parecía simple. Las desapariciones eran una gran mafia o un mutante asesinando. La invasión a Denarrows fue porque Sionis quería más poder. Una explicación sencilla que todos creerían. Pero cuanto más vueltas le dabas al cubo, más complejo parecía todo. Hasta que la pantalla de la cueva emitió una alerta. Detectaba grandes movimientos en la zona donde estaba desapareciendo la gente. Por fin, respuestas. Cuando llegó, lo que vio fue un espectáculo de luces. Brillaban con una enorme intensidad que casi le provocaba dolor en los ojos. Cuando logró acostumbrarse, vio que en realidad había un camión portando aquellas luces. Permanecía quieto y solitario. Bruce pasó por el costado del vehículo con cautela, moviéndose hacia un edificio más alto que todos los demás para poder observar toda la zona desde arriba. Al llegar, lo que vio fue una especie de perímetro. Aparentemente, más camiones como el que había encontrado estaban posicionados alrededor de la zona, creando lo que parecía ser una barrera de luz. Como si quisieran mantener algo encerrado allí. A unos 100 metros de distancia vertical, más en altura que en metros reales, pudo ver figuras parecidas a soldados en medio de un operativo. No había ningún rasgo obvio que pudiera distinguir, solo símbolos en los chalecos. Contó 20 de ellos con un círculo oscuro con la figura de un ojo en él, del cual salían 3 flechas apuntando a la pupila. Debajo. ETA 10. Luego contó 8 con un símbolo distinto. La silueta de un hombre con una máscara de gas y 2 tubos cruzándose. Debajo. Z9. Y a otro hombre más. No pudo ver nada en su uniforme, ningún símbolo que indicara a qué grupo pertenecía. Podía ser el líder o algo completamente diferente. Lo que vieron encerrar fue de las cosas más raras que Bruce había visto. No tenía forma aparente. Era simplemente una masa de gas negro que parecía flotar allí. Era como si sufriera. Luego vio drones bajando desde el cielo, cargando una celda. La celda descendía lentamente, encerrando aquel gas negro. Después, los 29 hombres se retiraban rápidamente junto a los drones y la celda. Según los reportes que llamaron la atención de su sistema, había una alerta de disparos en la zona. Pero aquí no pudo ver ninguno. Lo que dejaba 2 posibilidades. O no tenían nada que ver, o había llegado demasiado tarde y lo que veía era el vencedor del conflicto. A los pocos minutos, el hombre sin símbolo se giró hacia donde estaba Bruce. Lo miraba fijamente. Se quedaron así durante un tiempo, sin que nadie hiciera nada, hasta que el tipo se subió a uno de los vehículos y se marchó rápidamente. Bruce pudo haberlos seguido. Algo le decía que era mejor no hacerlo por ahora. La paranoia le pegaba fuerte por estos misteriosos hombres y aquella figura de gas, pero no habían hecho nada malo en lo que pudo ver, por lo que se contuvo y los dejó ir. En cambio, procedió a investigar toda la zona. Encontró el campo de batalla donde estaban los 30 muertos. 30, no 29. Alguien no estaba contando correctamente o, quizás, uno de los soldados había caído también. Eso no le gustó para nada. Incluso si los reconoció como miembros de la familia Marondi, su código de no matar lo llevaba a siempre reprimir y encarcelar, no ejecutar. Recolectó balas. Fue lo único que pudo encontrar. Proyectiles de calibre estándar. Nada anómalo. Se retiró cuando escuchó las sirenas de la policía. Tenía mucho que investigar al parecer. Aquella vuelta que le faltaba para resolver el cubo empezaba a aparecer. La base Downtown estaba en silencio absoluto. Todos los sistemas funcionaban a máxima capacidad.
Los generadores emitían un zumbido constante. Las luces de la celda especial de luz dura brillaban a través de los monitores del centro de control. Elías observaba desde la sala de operaciones. En el nivel inferior de la base, específicamente en el sótano más profundo, la celda de luz dura esperaba. Era perfecta. El material había alcanzado para hacer una celda de 10 por 10. Mantenía paredes, techo y suelo hechos de luz dura con paredes de titanio rodeando la estructura, que también tenía luces muy brillantes en el perímetro exterior. Dentro de la celda había cámaras en cada esquina que no generaban sombra gracias a la especial luz dura. Un espacio donde el SCP-017, el hombre sombra, estaría indefenso. Pero primero había que trasladar a la entidad. A través de las cámaras, Elías observaba a los Z9 moviéndose por el piso. Mantenían una formación de círculo y, con el mismo equipo del operativo, liberaron al SCP dentro de su nueva celda. Las puertas se cerraron instantáneamente. Cerraduras electromagnéticas fueron activadas y los sistemas de iluminación de alta intensidad se encendieron a máxima potencia. A través de los monitores, Elías pudo ver al SCP-017 dentro, envuelto en luz e indefenso. Pasó a simplemente moverse a una esquina y quedarse allí totalmente inerte. Contención confirmada, anunció Z1. Elías respiró profundamente. Verificar todos los sistemas. Quiero confirmación de que el SCP-017 permanece contenido de forma permanente. Verificando, sistemas operacionales al 100%. Iluminación máxima. Cerraduras activas. Observación remota activa. El SCP-017 está completamente contenido. Después de una semana de caza, de 241 desapariciones y de un operativo que costó 18.000 puntos de contención y que reunió a 35 soldados y 20 drones, el SCP-017 estaba finalmente contenido. Elías cerró los ojos por un momento y la tensión de la noche se liberó de sus hombros. Fue en ese momento que el sistema pareció volver a activarse. Múltiples alarmas sonaron. Pi. Felicidades por contener al SCP-017, hombre sombra. Recompensa. 150.000 puntos, más 150.000 puntos adicionales por ser el primer clase Keter. Pi. Felicidades por completar la misión principal. Contén 15 SCP. Estado. Completo. Recompensas actualizadas. 500.000 puntos, más cupón para terreno al azar en el mundo, más ticket de ruleta, más un equipo de hombres especializados en mecánica. Septiembre de 2010. 3 semanas después las desapariciones cesaron completamente. Desde el 11 de agosto no hubo un solo reporte de persona desaparecida en Gotham. La ciudad comenzó a volver a cierta normalidad. Los periódicos publicaban especulaciones. ¿Fue detenido el asesino? ¿Murió el depredador? Gotham respira aliviada. Sionis fue arrestado por otros crímenes. El caso de las desapariciones masivas quedó sin resolver oficialmente, pero la gente simplemente estaba contenta de que hubiera cesado. En la base Nexo, Elías monitoreaba los reportes civiles. Los Iota 10 continuaban la vigilancia estándar en el GCPD, asegurándose de que nadie conectara los puntos. Para Elías, era una victoria absoluta. La misión estaba finalizada. 15 SCP capturados, 2 bases operacionales y, ahora, no solo poseía 4 destacamentos móviles, sino que estaba a la espera de su primer equipo de científicos. 850.000 puntos restantes. Y una nueva incógnita. Batman. Bruce estaba en la cueva analizando las pruebas. Las balas eran de calibre estándar y las víctimas eran miembros de la familia Maroni. Pero lo más importante era la desaparición de las muertes masivas. 241 personas desaparecidas y luego, de la nada, nada más. No era casualidad. Los hombres misteriosos tenían estructura militar y tecnología avanzada. Lo que no sabía era qué eran. ¿Agencia gubernamental? ¿Mercenarios? ¿Otra cosa completamente? Bruce abrió una carpeta nueva en su base de datos. Etiquetó. Operación Devonory, hombres misteriosos, investigación activa. Tendría respuestas. No importaba cuánto tiempo tomara. Elías ahora tuvo tiempo de analizar el mundo. En múltiples noticias pudo ver que los sucesos de Iron Man 2 ya habían pasado. Pero hubo otra diferencia temporal. Hace 3 días había caído el martillo de Thor en Nuevo México. Esto significaba que se acercaba la gran semana de Fury. Con Tony Stark dispuesto a cooperar, llegaría el dios del trueno, el Dr. Banner se convertiría en Hulk y encontrarían congelado al Capitán América.
El mundo poco a poco tomaba forma y se acercaban grandes peligros como la invasión Chitauri. Lo único que quedaba era suspirar y esperar. Capítulo 24. Inicios de septiembre de 2010. Elías estaba en su oficina en la base Nexo, observando los 3 ítems que había recibido por completar la misión. El ticket de ruleta, esa herramienta que podría convertirlo en un superhombre, aunque por ahora solo tenía la aleación de Telekill, lo que no lo convertía exactamente en un ser poderoso. Por ahora lo guardaría. Cuando se sintiera con suerte, lo usaría. Luego vio la recompensa que más le entusiasmaba. El equipo de investigación en mecánica. Aún no habían llegado. Con todo este tiempo se mantenían en espera. Por momentos pensó que lo habían estafado, pero simplemente el sistema parecía jugarle una broma para que llegaran tarde. Según la descripción, eran 15 hombres, expertos en ingeniería, diseño y desarrollo de armas, armaduras y vehículos. Gente que podía construir desde cero o mejorar lo existente. Necesitaría ubicarlos en alguna de las bases, entrenarlos en los protocolos SCP en caso de que no lo sepan e integrarlos en la estructura. Por último estaba el cupón de terreno. Según la descripción, le permitía reclamar un terreno en cualquier lugar del mundo. Al usarlo, recibiría los papeles de propiedad. Era un recurso invaluable. No había nada de suerte en esto. Elías tenía control total de dónde usarlo. Abrió su panel de estatus. Administrador. Elías Tone. Nivel de administrador. Nivel 3. Instalaciones. Base Nexo, Den Arrows, sitio 001, Downtown, Distrito Diamante. Personal. 30 Iota 10, 20 Gamma 5, 11 Pi 1, 20 Eta 10, 8 Z 9, 30 guardias. SCP contenidos. 10 clase seguro, 4 clase Euclides, 1 clase Keter. Puntos de contención. 850.000 puntos. Elías contempló la información. 850.000 puntos. Eso era más de lo que jamás había imaginado tener. Para él, este número era poder absoluto. Poder para construir, para expandirse, para crecer. Pero había algo más, como si fuera un mensaje. Los puntos, el aumento gradual de clase de los SCP y ahora un cupón para terreno. El mensaje era claro. Expandirse fuera de Gotham, dar ese gran paso. Llegó la tarde. Elías abrió un mapa de los Estados Unidos en su terminal. Gotham estaba marcada en rojo, su zona de operación actual. Pero Gotham era pequeña. Una ciudad, aunque importante, no era suficiente para una organización de escala global. ¿Dónde expandirse? Metrópolis era la capital de DC en este mundo fusionado, centro de poder político y económico. Superman operaba allí, lo que significaba seguridad pero también riesgo de exposición. Demasiados ojos vigilando. Central City, la ciudad de Flash, era rápida y caótica. Muchos criminales metahumanos y peligro extremo. Starling City, la ciudad de Green Arrow, estaba controlada por corporaciones con violencia urbana, pero menor presencia de superhéroes. Bloodaven, vecina a Gotham, estaba controlada por criminales. Fácil infiltración pero no suficientemente diferente. Nueva York era la ciudad más grande, centro cultural, político y económico de ambos universos fusionados. Múltiples superhéroes operando. Spider-Man, Daredevil, Luke Cage, Iron Fist y los Vengadores en general. Una ciudad donde lo anómalo podría esconderse entre el caos urbano. Pero lo más importante, era inevitable. Elías conocía de su vida anterior que Nueva York era un epicentro de actividad. Los acontecimientos que se acercaban también lo confirmaban. Elías apuntó al mapa. Nueva York, dijo en voz alta. Era la opción obvia. Nueva York no era la ciudad más segura ni la más fácil para expandirse, pero era la ciudad donde la actividad anómala convergería inevitablemente. Además, observar a sus superhéroes sin ser observado sería valioso. Elías tomó la decisión. Pasaron unos días y reunió a los Iota 10. Quiero un equipo en Nueva York. 10 hombres como máximo. Su misión es hacer reconocimiento de la ciudad, identificación de posibles ubicaciones para base, identificar los héroes activos, los criminales de la zona y, por último, empezar la infiltración en la policía allí. ¿Tiempo de la misión, señor? Preguntó el comandante de Iota 10. Una semana. Quiero un informe detallado en 7 días. Entendido, señor. El operativo partió esa noche. 10 operativos de Iota 10 llegaron a Nueva York y comenzaron su trabajo. 15 de septiembre el informe de Iota 10 llegó en formato encriptado. Elías lo abrió. Habían identificado 5 posibles ubicaciones para una base operacional.
Una fábrica abandonada en Queens, un almacén en Brooklyn, una instalación en Harlem, un complejo industrial en el Bronx y una estructura subterránea en Manhattan. La recomendación era la ubicación 1. La fábrica en Queens. Habían logrado infiltrar a 8 agentes en la policía de Nueva York y a 2 agentes en la parte administrativa del FBI. Elías leyó el informe 2 veces. La ubicación número 1 era exactamente lo que necesitaba. Usaría el cupón de terreno en esa fábrica para ahorrar tiempo y dinero. Abrió el inventario. Usar cupón en ubicación. Fábrica abandonada, Queens, Nueva York. El sistema procesó la solicitud. La transacción se completaría mañana al mediodía. Bruce Wayne había pasado 2 semanas investigando a los hombres misteriosos de Devowerry. Nada. Absolutamente nada. Era como si no existieran, como si fueran fantasmas. El único dato que tenía era el símbolo. El ojo con las flechas, ETA 10, y el otro símbolo con la máscara de gas, Z9. Nombres de código militares. Estaban en Gotham y no iba a dejarlos ir. Ese mismo día en la noche, Elías recibió un reporte de Gamma 5. Batman había visitado 12 ubicaciones en Gotham en los últimos 7 días, todas relacionadas con la operación Eclipse Total. Estaba buscando rastros. ¿Ha encontrado algo?, preguntó Elías. Negativo. Iota 10 ha limpiado todos los sitios meticulosamente. Batman está golpeando puertas cerradas. Elías asintió lentamente. Batman era una complicación que había estado evitando, pero pronto tendría que tomar una decisión. 22 de septiembre mediodía los papeles de propiedad llegaron a la base Nexo. Elías firmó. Ahora era el dueño legal de la propiedad en Queens. Esa misma tarde, el equipo de mecánica por fin había llegado. 15 personas, hombres y mujeres con antecedentes impresionantes en Industrias Stark y otras corporaciones. Eran especialistas en ingeniería, armamento y vehículos. Su líder era Marcus Chen, un ingeniero jefe de 40 años. Necesito que construyan una base, dijo Elías directamente. Tenemos un proyecto en Nueva York para una nueva base. Necesito que ayuden para aplicar tecnología de alto nivel. Eso es más de lo que esperaba, respondió Marcus. ¿En cuánto tiempo planea terminar todo esto? No hay fecha límite, pero busco que esté finalizado para marzo del año que viene. Marcus y su equipo fueron transportados esa misma noche a Nueva York. Ya sabían acerca de la Fundación SCP, lo que facilitaba las cosas. 27 de septiembre bosques a las afueras de Gotham. Un operativo de ETA 10 patrullaba la zona con 8 hombres. No esperaban encontrar nada, pero Batman los había estado rastreando. El primer contacto fue visual. Un soldado vio una figura en las ramas de un árbol. Contacto, reportó E1. Batman descendió. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó directamente. Eso no es asunto suyo, respondió E1. Cientos de personas desaparecieron en Gotham. Ustedes tienen respuestas. No ofrecemos respuestas. Ofrecemos una advertencia. Manténgase fuera de nuestros asuntos. Batman atacó. Lanzó granadas de humo y dispositivos de descarga eléctrica. Pero los ETA 10 estaban entrenados. Se dispersaron. Sus trajes y visores hacían que las armas de Batman fueran inútiles. Un soldado, E4, cargó contra él. Batman esquivó y lanzó gas tóxico, pero los filtros de los soldados lo neutralizaron. Intentó una llave de judo que no funcionó, recibiendo un fuerte golpe en el pecho. 2 soldados más, E5 y E6, lo rodearon con una coordinación perfecta. Una bala pasó cerca de la cabeza de Batman como advertencia. Los soldados tenían armas de fuego y podían matarlo. Batman se detuvo. Evaluó la situación. Tenía gadgets y resistencia, pero estos soldados parecían capaces de derrotarlo sin problema. Eran una amenaza que no podía resolver en ese momento. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó nuevamente. Eso no le importa, respondió E1. Los soldados se retiraron lentamente y luego desaparecieron en los bosques. Batman regresó a la Batcueva horas después. Su traje estaba dañado. Esos soldados eran profesionales militares de nivel élite, con una fuerza física superior al humano normal, estimada en una capacidad de 300 kilos por soldado. Su siguiente paso: encontrar la base de operaciones. Pasó la noche. Elías estaba en su oficina con el informe del encuentro y encendió el televisor. Lo que vio fue caos. En Nueva York, 2 criaturas gigantes estaban luchando. Una era verde y musculosa. La otra, grisácea y deformada. Hulk y la Abominación. Elías observó calmadamente. Nueva York iba a ser interesante.
Capítulo 25. 1 de octubre, año 2010. Base Nexo. Elías revisaba los reportes de operaciones cuando Gamma 5 emitió una alerta. Director, patrones de movimiento anómalo detectados. Batman ha aumentado actividad patrullaje en un 300% en los últimos 3 días. Elías levantó la vista de la pantalla. ¿300%? Confirmado. Está en las calles constantemente. Todo Midtown, Downtown, Uptown e islas cercanas como The Narrows o Arkham. Se mueve sin patrón predecible. No está persiguiendo objetivos específicos. Está buscando. Elías se inclinó hacia atrás en su silla. Batman no estaba buscando criminales. Batman estaba buscando a la Fundación. Impacto en operaciones. Alto, director. Iota 10 reporta que han tenido que abortar 3 operativos esta semana porque Batman estaba en la zona. No puede realizar reconocimiento sin riesgo de detección. En rutas de reconocimiento de P1 ha tenido que cambiar rutas de transporte múltiples veces. Eso era un problema. La Fundación operaba mejor en las sombras. En el anonimato. Cuando Batman estaba en todas partes, ese anonimato desaparecía. ¿Cuál es su radio de patrullaje? Todo Gotham. Pero concentración principal en sectores donde la Fundación ha tenido actividad previa. Como Deborah. Está conectando puntos. Elías cerró los ojos. Batman era inteligente. Demasiado inteligente. Pero eso podía ser usado en su contra. Ordena a Iota 10 que ejecute operación falsa pista. Quiero que Batman sea guiado hacia lugares donde no operamos. Midtown. Uptown. Zona norte. Quiero que siga evidencia falsa hasta que se canse o desista. Desinformación activa, director. Exacto. Hazlo creíble pero no demasiado. Quiero que Batman crea que está en el camino correcto, pero que siempre esté persiguiendo fantasmas. 2 de octubre. Gotham City. Batman estaba en los tejados de Midtown cuando encontró la pista. Una camioneta estacionada. Sin placas de matrícula visibles. Equipo que parecía táctico en el interior. Uniforme parcialmente visible en el asiento trasero. Batman fotografió todo. Registró ubicación. Esperó. 2 hombres salieron de un edificio cercano. No eran civiles. Llevaban auriculares. Hablaban por comunicador. Se subieron a la camioneta y se fueron. Batman los siguió. La camioneta llegó a un almacén en Uptown. Batman se posicionó en los tejados circundantes y observó. Los hombres descargaban cajas. Equipo de vigilancia. Sistemas de comunicación. Exactamente lo que Batman estaba buscando. Registró todo. Están aquí en Uptown, pensó Batman. Base operacional en Uptown. Pero cuando intentó infiltrarse al almacén esa noche, estaba vacío. Los equipos habían sido removidos. Toda evidencia había desaparecido. Batman permaneció en el techo durante horas, analizando. ¿Cómo supieron que estaba viendo? ¿Cómo sabían que vendría? No lo sabía. Lo que Batman no sabía era que Iota 10 había visto que lo estaba siguiendo desde hace horas. Y había dejado una pista deliberada en Midtown. Equipo viejo. Uniformes retirados. Nada que comprometiera la Fundación. Solo lo suficiente para parecer real. Batman había mordido el anzuelo. Los siguientes 3 días fueron similares. Batman seguía pista tras pista. Todas cuidadosamente plantadas por Iota 10. Todas llevándolo a zonas donde la Fundación no operaba. Uptown. Midtown. La zona norte del puerto. Lugares alejados de The Narrows, de Downtown, de cualquier ubicación real de operaciones. Batman estaba ocupado persiguiendo fantasmas. Mientras, la Fundación continuaba trabajando en silencio. 6 de octubre 22:45 horas. Batman estaba cerca. Demasiado cerca. Sus búsquedas exhaustivas lo habían llevado nuevamente a The Narrows. Los patrullajes constantes significaban que eventualmente encontraría algo real. No importaba cuántas falsas pistas Iota 10 plantara, Batman simplemente estaba en todas partes demasiado a menudo. Elías tomó una decisión. Gamma 5, ejecuta operación topo. Quiero que Batman sea guiado a las alcantarillas bajo The Narrows. Zona segura. Preparada para encuentro controlado. Asegúrense de que no haya ninguna otra presencia. Encuentro directo, director. Sí. Es hora de negociar. Batman seguía otro rastro. Una patrulla de Iota 10 que desaparecía en las alcantarillas bajo The Narrows. Finalmente, algo concreto. Finalmente, una pista que no era falsa. Descendió a las alcantarillas. El sistema de desagüe de Gotham era un laberinto. Túneles antiguos. Estructuras obsoletas.
Perfecto para operaciones clandestinas. Batman se movió cautelosamente, escaneando con equipo de visión nocturna. Avanzó 30 metros en el túnel principal cuando las luces se apagaron. No las luces de su equipo. Las luces del túnel. Alguien las había desconectado. Batman activó su visor nocturno, pero incluso eso fue bloqueado. Interferencia electromagnética. Estaba en la oscuridad total. Eso fue un error, pensó Batman. Pero no fue un error. Fue planeado. 8 figuras emergieron de la oscuridad. Trajes que parecían hechos para ataques químicos. Símbolos. Z9. Y en el centro, uno destacaba más que los otros siendo identificado como el comandante. Caballero Oscuro, dijo el comandante calmadamente. Hemos estado esperando este encuentro. Batman no respondió. Sus ojos se ajustaban a la oscuridad. Contó. 8 soldados profesionales. Coordinados. Armados. Y un comandante que parecía ser el líder de operaciones. ¿Qué quieren? Preguntó Batman. Los 8 Z9 atacaron. Sin aviso. Fue instantáneo. Sincronizado. El primer Z9 cargó directamente. Batman esquivó el primer golpe, bloqueó el segundo, contraatacó con toda su fuerza. El puño de Batman nunca llegó. El Z9 lo había anticipado. Esquivó con precisión anómala. Movimiento que Batman apenas pudo seguir. Contraatacó con 3 golpes en rápida sucesión. Batman bloqueó 2. El tercero le golpeó el pecho. Batman sintió el aire salir de sus pulmones. No fue un golpe abrumador en términos de violencia bruta. Fue un golpe calculado. Preciso. Despiadado. Batman cayó de rodillas. 2 más Z9 lo rodearon. Batman intentó levantarse. Fue un error. El primer Z9 lo pateó. Batman fue proyectado contra la pared del túnel. Impacto seco. Dolor explosivo. Rendición o continuamos, dijo el primer Z9 sin respiración acelerada. Como si nada hubiera sucedido. Batman intentó levantarse nuevamente. Los otros Z9 lo esperaban. Esta vez, 4 lo atacaron simultáneamente. Batman no tenía chance. Esquivó uno, bloqueó otro, fue golpeado 2 veces. Cayó. Los Z9 no estaban luchando. Estaban ejecutando. Batman comprendió en ese momento que estos no eran soldados entrenados. Estos eran algo más. Más rápidos. Más fuertes. Más inteligentes en combate. Cada movimiento era anticipado. Cada defensa era inútil. Un Z9 lo presionó contra la pared. No necesitaba ayuda. Batman intentó resistencia. El Z9 aumentó presión mínimamente. Batman sintió que sus pulmones iban a colapsar. Suficiente, ordenó el comandante. Los Z9 se retiraron. Batman fue liberado. Cayó al suelo, jadeando, golpeado de forma que no era grave pero que era definitiva. Cada movimiento generaba dolor. Batman estaba completamente vencido. Sin preparación. Sin esperarse el poder del enemigo. No fue una pelea. Fue una demostración de superioridad absoluta. El comandante de Z9, Z1, se acercó lentamente. Los otros 7 mantuvieron a Batman presionado contra la pared. Nos ha estado buscando, dijo Z1 directamente. ¿Quiénes son? Preguntó Batman. No es asunto suyo, respondió Z1. Pero le diré algo que debería saber. Las desapariciones en Gotham hace semanas. Los muertos en Devonbury. Esos no fuimos nosotros. Contenemos cosas. Cosas peligrosas. Entidades que amenazan a civiles. Batman escuchaba. Usted está buscando respuestas sobre nosotros. ¿Sobre qué somos? ¿Sobre qué hacemos? Su búsqueda exhaustiva está interrumpiendo operaciones críticas. Operaciones que protegen a la ciudad. ¿Protegen? Preguntó Batman con incredulidad. ¿Asesinando 200 personas? Conteniendo una entidad que asesinaba 200 personas por semana, respondió Z1 calmadamente. Sin nosotros, estaría asesinando aún. El silencio fue profundo. Batman procesaba las palabras. ¿Qué quieren? Preguntó Batman. Que cese sus búsquedas exhaustivas, dijo Z1. Que deje de patrullar cada calle, cada tejado, cada alcantarilla. Que nos permita operar con normalidad. No somos sus enemigos. No somos una amenaza para Gotham. Somos guardianes. De cosas que usted no entiende. De cosas que usted no quiere que existan en el mundo. Batman consideró. Este soldado no estaba mintiendo. O era un mentiroso brillante, o decía la verdad. Y la verdad tenía peso. ¿Si accedo? Preguntó Batman. Si accede, vivirá para investigar otro día.
Si continúa interfiriendo, no seremos tan gentiles. No fue una amenaza grande. Pero fue clara. Z1 hizo un gesto. Los Z9 soltaron a Batman. Retrocedieron lentamente, sin apartar la vista de él. ¿Entiende? Preguntó Z1. Batman asintió. Sí, dijo. Bien. Adiós, caballero oscuro. Los 8 Z9 desaparecieron en la oscuridad del túnel. Batman quedó solo. Se llevó la mano a las costillas. Dolor agudo. Probablemente un par de costillas magulladas, quizás una pequeña fractura. Nada grave. Pero el mensaje era claro. Había sido derrotado. No de forma humillante, pero de forma definitiva. Y lo que le dijeron tenía sentido. Al día siguiente otro problema ocurrió, pero esta vez mucho menor. Marcus Chen estaba supervisando planos de construcción cuando los matones llegaron. Eran criminales locales. Gángsters que controlaban esa zona de Keynes. Una red organizada. No simples delincuentes. Habían notado la actividad en la fábrica abandonada. Trabajadores. Vehículos especializados. Equipamiento que parecía militar. Secreto. Querían saber qué estaba sucediendo. Y si era lo suficientemente valioso, querían una parte. La puerta principal fue abierta de un golpe. 50 matones entraron. Todos armados. Metralletas. Pistolas. Explosivos caseros. Era una fuerza invasora, no una visita casual. Marcus Chen estaba en el área de oficinas junto a sus 14 compañeros. Ellos eran los que conocían los planos. Los que sabían la arquitectura de la base que estaba siendo construida. Los que entendían la tecnología que sería integrada. ¿Quién está a cargo? Gritó el líder de los matones. Marcus dio un paso adelante. Soy Marcus Chen. Propietarios legales de esta propiedad. Propietarios, rió el matón. No me importan los papeles. Quiero saber qué están construyendo. Y quiero una parte. Marcus no respondió. Pero supo inmediatamente que la situación era crítica. 50 matones fuertemente armados que sabían que algo importante estaba siendo construido. Eso era un compromiso total de seguridad. Intentó dialogar pero fue inútil, es más recibió algunos golpes que aunque no lo hirieron sí lo dejaron sin aire. No eran luchadores, eran técnicos. Que no les tuvieran miedo era porque sabían para quiénes trabajan y lo infinitamente superiores que eran. Los matones se fueron con amenazas en el aire de destruir todo lo que allí se estaba haciendo. Marcus sacó su celular e hizo una simple llamada. Una llamada que traería muerte. 7 de octubre. 3 a 8 horas después del informe de Marcus. Un equipo de ETA 10 habían llegado a la fábrica en Nueva York. Vehículos descansaban afuera de la misma. No vinieron para negociar. Vinieron para resolver de forma terminal. Luego de entrar y preguntar más detalles a Marcus, salieron al bar donde operaban los matones. Elías había dado una orden simple. Eliminar toda amenaza. 0 sobrevivientes. Los ETA 10 eran profesionales. Los matones no tenían chance. Un ETA 10 entró por la puerta principal disparando. 2 matones cayeron. Un tercero intentó una carga kamikaze. Fue acribillado antes de llegar a 5 metros. Los matones intentaron formar defensa. Fue patético. Los ETA 10 se desplegaron con precisión táctica, formando líneas de fuego cruzadas que el enemigo no podía romper. Fue una masacre unilateral. En 7 minutos, 50 matones estaban muertos. Algunos intentaron escapar. Fueron cazados. Ninguno sobrevivió. La orden era clara. 0 sobrevivientes. Los ETA 10 entonces aseguraron la zona completamente. Verificaron cada rincón. Buscaron vigilancia enemiga externa. Confirmaron que no había testigos civiles que hubieran visto suficiente para ser problema. Zona asegurada, director. Amenaza neutralizada totalmente, reportó el comandante de ETA 10 una hora después. Excelente. Escucho del otro lado del comunicador. 7 de octubre. 9 de la mañana. Los ETA 10 en Nueva York ejecutaron protocolos de limpieza avanzada. 50 cuerpos fueron removidos sistemáticamente. Armas fueron recolectadas. Sangre fue limpiada. Toda evidencia de confrontación fue eliminada. Pero lo más importante, fueron rastreados todas las llamadas que los matones habían hecho durante la masacre. Los teléfonos móviles fueron encontrados. Las llamadas fueron identificadas. Los contactos fueron eliminados. ¿Cuántas personas fueron contactadas? Preguntó Elías. 13, respondió P1. Asociados en otras áreas. 3 están siendo monitoreados. Los otros 10, no representan amenaza inmediata pero deben ser observados.
Haz que Iota 10 establezca vigilancia sobre esos 10. Si hablan, si dicen algo que comprometa operaciones, quiero saberlo inmediatamente. Confirmado. Para Nueva York, el incidente nunca sucedió. No hay reportes policiales. No hay registros de disparos. No hay evidencia de 50 matones desaparecidos. El operativo fue perfectamente ejecutado y limpiado. Limpieza completada, director, reportaron 1 hora después. Zona totalmente asegurada. Riesgo de exposición minimizado. Elías asintió desde base Nexo. Bien hecho. Avisen a Marcus que puede continuar la construcción sin interferencias. Pero mantén vigilancia extrema. Si hay más movimiento, quiero saberlo antes de que sea problema. Confirmado. Elías revisaba el estado de operaciones. En Gotham, Batman había sido neutralizado como amenaza inmediata. La negociación en las alcantarillas había sido clara. Mantén distancia, y todos viviremos mejor. En Nueva York, la crisis había sido resuelta. Marcus y su equipo podrían continuar construcción sin interferencias. Pero la Fundación había aprendido una lección importante. El crecimiento traía complicaciones. Batman en Gotham. Matones en Nueva York. Inevitablemente, haber otros problemas en otras ciudades. Otras ciudades significaban otras amenazas. Otras personas que cuestionarían. Otros que intentarían interferir. La Fundación necesitaba evolucionar. No solo en capacidad de contención, sino en múltiples capacidades. A diferencia de la Fundación Canon, aquí la política podría influir, pero en grandes márgenes no servía de nada. Lo que necesitaban era poder. La Fundación seguía creciendo. Y con cada paso, la complejidad aumentaba. Ubicación desconocida. Fecha desconocida. Terror. Terror puro. Nunca había sentido tanto miedo en su vida. Se suponía que sería una salida normal de amigos. Irían a acampar y disfrutar del lago. ¿Cómo terminó todo así? Todo empezó con esa voz maldita en la cascada. Les dijo de no ir. Como un universitario común quien no había leído historias de voces en el bosque. Pero sus amigos no escucharon. Fue el último de los 4 en llegar. Y no pudo ver ni qué sucedió ni qué había en el lugar cantando. Porque solo pudo ver a 2 de sus amigos corriendo aterrados, él solo los siguió. No sabía qué pasó con el tercero. Pero no creía que fuera algo bueno. Corrió y corrió. Cuando se cansaba escuchaba un grito desgarrador. Y corría aún más. Pasaron los minutos y se había ocultado atrás de una gran roca. Sus piernas parecían fideos. Su respiración era un lío rítmico y pesado. Hacía tiempo que dejó de preguntarse dónde estaban sus amigos y de qué se supone que estaba corriendo. Solo sabía que si había algo, que los gritos fueron de sus amigos. Y que él tenía miedo. Mucho miedo. Fue en ese momento que escuchó unos pasos. Sonaban ligeros. Suaves. Como si no sintiera miedo alguno. No se asomó. No tenía el valor de hacerlo. Pero escuchó una voz. La reconoció fácilmente. Era uno de sus amigos. Parecía llamarlo en voz baja como si no quisiera hacer ruido alguno. Con valentía sacó la cabeza y pudo ver a la distancia a su amigo. Se veía completamente bien, solo un poco agitado. No pensó mucho y con el miedo residual tampoco se molestó en pensar. Solo quería sentir la seguridad de ir en grupo. Salió corriendo y gritando el nombre de su amigo en voz baja. Él se giró y sonrió aliviado al verlo. Como si ahora él también se sintiera seguro. Cuando llegó le preguntó qué es lo que había pasado y por qué salió corriendo. Según le dijo cuando se acercó junto a Jeremy, uno de los amigos, vieron un oso que los asustó. Entonces él, Tom y Matthew salieron corriendo tratando de escapar. Se separaron y fueron en distintas direcciones con Matthew, quien fue el primero en acercarse siendo el que iba atrás. Todo sonaba lógico. Si bien sonaba raro que hubiera un oso, no era imposible. Pero aún así había un detalle. Jeremy, yo fui el último en llegar, dijo con voz insegura y alejándose un poco. Te vi a ti y Tom corriendo, pero Matthew nunca corrió con ustedes dos. Se alejaba aún más. ¿Y esos 2 gritos que escuché que fueron Jeremy? Preguntó con temor. Se había alejado aún más y Jeremy se mantenía en su lugar con la cabeza abajo. Fue ahí cuando Jeremy levantó poco a poco la cabeza, una sonrisa maníaca en la cara. La realidad misma a su alrededor parecía deformarse. Su figura cambiaba ante sus ojos aterrados. Tú eres un... Sus palabras no terminaron por salir. El ser que era su amigo se movió sin que pudiera verlo. Sintió un dolor punzante en su estómago, perforando el hígado que en realidad parecía que lo habían sacado del lugar. No pudo ver, no pudo pensar.
Solo sentía dolor y más dolor. Pecho, piernas, brazos, todo en él fue perforado y arrancado. Parecía desenfrenado como si hubiera un rencor personal entre ellos desde hace años. Lo último que pudo hacer en ese momento fue escuchar. Escuchaba una voz loca gritando que no lo era y por qué pensaba eso. Para finalmente escuchar una risa maníaca con un goce inmenso en su acto. No podía pensar en qué le pasó a sus amigos, solo se arrepentía del día que aceptó esta salida. Fin. Lamento mucho la demora, pero me enfermé y no pude escribir por un par de días. Cualquier opinión o idea pueden dejarla en los comentarios. Sin más, adiós.